Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pasatoeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como siempre aquí me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos. Bienvenidos al cuarto episodio de esta segunda temporada del podcast de Pasatero Eléctrico. Y David, ¿qué tal ha ido la semanita? Bueno, semanita intensa, semanita de fútbol también, que ya sabes Miguel que hemos ido a ver a nuestro Real Zaragoza. Bueno. Pero bueno, y sobre todo con muchas expectativas, ya que la semana que viene recogemos un Hyundai Kona eléctrico en Madrid. Así que tendremos una semanita para hacerle pruebas y comentarlo aquí en el podcast, a ver qué nos ha parecido ese. Ya tuve el Ioniq, pero quiero saber cómo es un sub eléctrico y sobre todo con esa gran autonomía de la que tiene el Kona. Y si me han dicho ya que va a ser la versión de 150 kilovatios, así que es la potente. Pues muy bien David, nos contarás la semana que viene qué tal ese Hyundai Kona, pero podemos empezar el podcast un poquito, nos puedes contar qué tal ese Mercedes, ese EQC que pudiste probar la semana pasada, ¿no? Pues así es, fuimos a concesionario Motor Mecha en San Sebastián de los Reyes. Ahí tenían 3 unidades de EQC, porque me dijeron que si veis un EQC ahora mismo por las calles es o que se lo han dejado a una empresa o pertenece a la marca de algún concesionario, porque todavía no hay ninguna entrega a cliente. Las entregas a clientes se empezarán a realizar en 2020. Así que me han dicho que es un coche que tiene mucha aceptación, hay muchos pedidos, hasta el año que viene nos empezarán a entregar los de los clientes. Y me ha sorprendido sobre todo la tecnología con ese manejo por voz, ¿no? De Hola Mercedes, que te mueve todo automáticamente, calefactar los asientos, activar el masaje. También puedes decir que te ponga unos grados determinados en el clima y al acompañante no se los cambia porque lo hace a través de un altavoz que tenemos tanto el acompañante como nosotros en el techo. Y luego una pantalla doble de 10 pulgadas en el cuadro y otras 10 aquí al lado, que parece que es la misma pantalla en realidad, y que nos ofrece también un head-up display en ese salpicadero que nos dice la velocidad, la brújula y el limitador de velocidad si lo tenemos puesto. Y aparte, pues en la pantalla de multimedia también cuando salen indicaciones y estamos maniobrando, pues las indicaciones, por ejemplo, de las salidas o de dónde tenemos que ir en el navegador, vienen como en realidad aumentada. Por lo tanto, es un avance tecnológico muy bueno este EQC y un coche que para ser un sub y ser pesado se comporta muy ágil. Tiene 2 motores. La versión que he probado es la de 408 caballos, por lo tanto se mueve muy bien. Una aceleración de poquito más de 5 segundos y es un coche que desde el momento que le pisas no es como otros sub eléctricos que le cuesta un poco, sobre todo rasca al acelerar, pegar un fuerte acelerón, este es muy progresivo y sobre todo se mueve muy ágilmente, así que Mercedes yo creo que entre la calidad que tiene de sus acabados y la gran potencia y la batería que han hecho en este coche, yo creo que es un coche muy a tener en cuenta y sobre todo un coche premium. Sí, quizá por el precio no se podía equiparar con un Tesla, pero como comentas David, es Mercedes y los acabados interiores no tienen, imagino, absolutamente nada que ver con los de un Tesla, hablando de un segmento un poco más premium, ¿no? Como son esos materiales y bueno, la construcción de un coche de Mercedes, digamos. Así es, nos contaban en Mercedes, Mikel, que es la persona encargada de la presentación, y también tuvimos al Product Manager de Product Expert, ¿no? Del EQC, que nos explicó todo el coche. Luego pondremos por aquí la descripción del vídeo para que lo podáis ver. Nos contaban que al ser un coche que no parte desde una construcción de una plataforma 100% eléctrica, pues saben que la autonomía no es tanta como desearían, ¿no? Pero que van a sacar progresivamente modelos del EQC más asequibles. No todo el mundo quiere 2 motores y 408 caballos en un coche eléctrico, por lo tanto llegarán versiones más asequibles de este EQC, a lo mejor con 300 caballos es suficiente para mover este vehículo ágilmente, y llegarán versiones mucho más asequibles en futuros años. Pues muy bien, ¿qué tal las sensaciones, David? ¿Lo pudiste probar? ¿Pudiste conducirlo? Qué tal se siente? Tuvimos una prueba estática explicando todo el coche, la verdad que muy bien. La persona en este caso que trajeron para explicar este EQC venía como product expert del EQC y en realidad se había estudiado muy en el coche.
La carga es muy buena porque en un futuro contará con 22 kilovatios en alterna, en trifásica, y 150 en continua, por lo tanto ya adaptado a las nuevas tecnologías de carga. Es un coche que a mí me ha gustado bastante porque aparte de esa prueba estática, pues luego pudimos probarlo en una amplia prueba en carretera de casi una hora, Bueno, pues probándolo muy bien. así que muy bien, en autovía, en urbano y sobre todo probar también ese autopark que el coche te encuentra el sitio, no es como otros sistemas de aparcamiento que tú tienes ya cuando ves el hueco que indicarle que vas a aparcar ahí con los intermitentes, simplemente le das a un botón de autopark, el coche empieza como si fuera una onda wifi a hacer en la pantalla señales y cuando él encuentra un hueco simplemente lo marca con un rectángulo y una P, le daríamos ahí y el coche ya lo metería solamente pues gestionando el pedal para que no vaya excesivamente rápido en la maniobra, así que es una tecnología también de aparcamiento muy buena. No pude probar, eso sí, la conducción semiautónoma, tanto de lectura de líneas y de control de distancia. Control de distancia sí, es como otros coches, pero no pude probar una prueba muy extensa de si realmente toma las curvas bien ese control de líneas. Tenía también control de ángulo muerto en los espejos retrovisores y poco más que decir, pues un coche que venía cargado con todos los extras, ¿no? A tope, la primera versión del EQC y que deseando probar en una extensa prueba de más tiempo para probar todo eso que nos ha faltado de conducción autónoma y esperemos a ver que se comporte como el coche premium que es, ¿no? Yo Sí. creo que sí. Pues muy bien, muchas gracias David por compartir esa super experiencia con el Mercedes EQC. A ver si alguna vez me puedo escapar yo para Madrid, que siempre tenéis ahí este tipo de pruebas. Pero bueno, si quieres vamos ya con la primera sección del podcast de Pasatero Eléctrico, que son las noticias de la semana. Pues vamos, Miguel, con esas noticias de la semana. Comenzamos con Tesla porque ha anunciado que va a aumentar la autonomía del Model 3, del Standard Range, del Long Range y bueno, en general de las versiones, pero también a costa de un mayor precio final. Vamos a hacer un pequeño repaso, también la potencia de los motores, y es que el Model 3 Long Range Dual Motor podrá pasar de 0 a 100 km por hora, bueno, 96,6, ya que pasamos de millas a kilómetros, bueno, de 0 a 100 en unos 4,4 segundos en vez de 4,5 segundos, y homologará un 4% más de capacidad de la batería, de rango con esa batería, llegando a los 402 kilómetros en el ciclo EPA, por encima de los 386 que teníamos en la versión, digamos, anterior, lo cual, pues bueno, supera esa barrera de los 400 kilómetros, que yo creo, David, que está muy bien. Sí, vemos aquí un $1000 más, incremento. que se me olvidaba Eso comentarlo. es. Veremos, o sea, el cambio, ¿no? En España, con cuánto será ese incremento de precio. Pero sí, estoy viendo por aquí las especificaciones y pues un poquito más de Sí, autonomía, un poquito más de potencia y que resta segundos, ¿no? Bueno, milésimas a ese 0 a 100. sí, Que al prácticamente final, nada. bueno, pues al final lo que queremos es más autonomía y si supera esos 400, ya sabemos que sí, el ciclo EPA es bastante realista, pues con 400 kilómetros más los supercargadores de Tesla, pues un Sí. coche que ya sabemos que está muy bien para viajar. Sí, son de 386 a 402, lo cual está muy bien y probablemente sean bastante certeros, porque el ciclo EPA ya lo conocemos, como comentabas David, que es muy muy certero. Por lo demás, poquitas mejoras más, eso sí, pasa a valer $57.000, que veremos al cambio. Sí, veremos aquí a cuánto está el dólar cuando llegue el momento y si sobre todo entra o no entra en nuevas ayudas del gobierno que puedan venir. Así que Model 3, salió un artículo hace poco, Miguel, eso de es que Sí, estamos subvencionando a los ricos. Es que no es eso, al final, no, al principio sale una tecnología muy puntera y siempre más cara como en sí. todo. Y aún así, aunque sea financiar a alguien que seguramente pueda adquirirlo porque tiene mayor renta, estamos quitando al final coches contaminantes de las calles, que eso es lo importante, yo creo, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que no es subvencionar a los ricos, sino que es, pues, quitar un coche contaminante de la calle, pues, con un método que a lo mejor no gusta a todos, pero que llegarán esos coches más baratos, ¿no? Sí, bueno, al final es dar una ayuda económica a cualquier persona que se quiera comprar cualquier coche eléctrico, porque veamos
veíamos con las ayudas, no recuerdo muy bien si era de la Comunidad de Madrid, no me acuerdo cuál, que solamente se aplicaban a vehículos de más de, no sé si eran 35.000 euros, me parece, David, corrígeme si me equivoco. Así es, hasta Claro, esa entonces, cifra. por 35.000 euros, a día de hoy no tienes un coche eléctrico muy potente, digamos, porque para viajar, tristemente a día de hoy que se vendan en masa, solamente tenemos, me atrevería a decir, los Tesla, igual el Hyundai Kona, y para hacer largas distancias, poco más. Entonces esos vehículos tienen un coste de más de 35.000 euros, bastante superior, y por supuesto que si una persona se puede gastar 90.000 euros en un coche, pues probablemente se podrá gastar 95.000. Pero la persona que se compra, por ejemplo, un Hyundai Kona de 40.000, dejárselo por 35.000, pues es una gran diferencia. Puedes hacer una persona de una familia de clase media, por ejemplo, puede hacer un pequeño sobreesfuerzo económico y hacer una inversión en un coche eléctrico que a largo plazo, por supuesto, David, que le va a salir a cuenta. Pues sí, la verdad que al final, como dices, eso, el poder comprar todos coches eléctricos y sobre todo quitar coches, ¿no?, de combustión de la Sí. calle. Vamos Sí, con que la al siguiente final... noticia. Sí, Bueno, bueno, un segundo, David, un comentario. Y es que al final, si la gente empieza a comprar vehículos eléctricos, ya sea mediante ayudas del gobierno, por ejemplo, ese dinero no se va a ningún lado. O sea, ese dinero se reinvierte, las propias empresas lo reinvierten en generar más coches eléctricos, ven que hay mercado y producen más y se abaratan los costes. O sea que al final, la gente que se gasta 100.000 euros en el coche son los que luego, bueno, pues favorecen ese crecimiento, ¿no? y Y da ese pie también abaratamiento de a, los coches. da pie a fabricarlos en España como el nuevo Sí, Corsa eléctrico, que la gente, si, pues, si hay demanda, pues al final España también se suma al carro y hacemos coches eléctricos o también las furgonetas que hacemos de Grupo PSA, así que muy sí. bien. Ujú. Pues vamos, David, con la siguiente noticia, y es que el Peugeot E2008 ya tiene precio en España. A ver, recordamos esa versión eléctrica que contará con una batería de 50 kilovatios hora con la que podrá alcanzar una autonomía de 340 kilómetros en el ciclo WLTP. Y ese ciclo, David, o sea, perdón, ese precio serán 30.450 euros. Pues nuevo coche de Peugeot del grupo PSA y ya tuvimos el E208, pues este es Ujú. simplemente un 208 elevado con unas estriberas en el techo a los laterales y sí, unos pilotos distintos en la parte trasera y al final, pues bueno, pues otro miembro más de la familia eléctrica para Peugeot y sobre todo un coche que es al ser más alto, ¿no? Al ser sub, seguro que Sí. también tiene mucha aceptación en la nueva moda que tenemos ahora en Europa en las ventas y que mucha gente seguro que haga el esfuerzo y en vez de cogerse ese 208 pues se coja este 3008 que es Sí. un poquito más amplio en el interior y que seguro que por estética, como es lo que se lleva ahora, pues la gente siga comprándolo. Seguimos teniendo el mismo interior, con ese volante hacia abajo y el cockpit del cuadro encima del volante, no es como otros coches que está a la misma altura que el volante, y todo muy tecnológico, pues pantalla multimedia, en la misma zona de visión que el cuadro digital y mucho confort en el interior. Ya sabemos que Peugeot se ha puesto las pilas mucho en calidad y sobre todo en Sí. sistemas multimedia, así que es un coche muy tecnológico y que también tendremos muchas ganas de probar en Paseo Eléctrico para comentarlo con vosotros. Pues sí, David, la verdad es que los interiores parecen por lo menos de bastante calidad y recordamos también, aparte de esos 340 kilómetros de autonomía, una potencia de motor de 136 caballos, que no está nada mal, y podrá tener carga a corriente continua de 100 kilovatios, lo cual pues está bastante bien, David. Sí, supongo que a lo mejor hasta 100 kilovatios será como un opcional, digamos, ¿no? Sí, imagino que harán Pero como otras marcas, ¿no? Que lo meten como un extra. Pero bueno, llegará. O sea que si quien quiera cargar rápidamente podrá adquirir esa carga Exacto. a 100 kilovatios. Y luego también la principal ventaja, ¿no?, que ofrece frente a su hermano pequeño, el E208, como hemos dicho, un poco más de espacio interior y un maletero más grande con hasta 434 litros, lo que hace mucho mejor, por ejemplo, pues Sí. meter un carro de un niño, que sabemos que ahora los carros parecen otro coche más y hay casi maleteros que hay que ponerlos a prueba para. Igual que hace Bjorn la prueba de Banana Box esta de los maleteros, Sí. aquí tenía que ser la prueba del carrito del niño, a ver si me entra en todos los maleteros de los coches. Pues sí, esos 434 litros probablemente... Yo creo que te cabrá, David. Habrá que verlo, pero Sí, yo creo que cabe. yo creo que sí. Y sobre todo lo que comentábamos antes, Miguel, mira,
Este coche se va a fabricar en la planta de PSA en Vigo, por lo tanto también va a ser producción Claro. española, al igual que las furgonetas del mismo grupo, que son la Richter, la Parnell, la Berlingo y la Opel Combo, que también tiene versiones eléctricas. Y aparte, que hemos dicho, tendremos ese Corsa también del grupo PSA que se fabrica en Zaragoza. Y en Madrid, en la fábrica de PSA en Villaverde, fabricarán en un futuro Citroën C4 eléctrico. Por lo Pues tanto, el fíjate. grupo PSA está apostando sobre todo por el coche eléctrico y por producirlo en España, cosa que le agradecemos bastante, y la economía de aquí pues también. Sí. Sí, que al final es una cosa que se suele decir, ¿no? Que la llegada de vehículos eléctricos va a producir de destrucción masiva de empleo, que se van a perder muchos puestos de trabajo. Que no niego que si se instauran los vehículos eléctricos haya ciertos trabajos que dejen de existir o que pasen a tener menor relevancia, pero estamos viendo que las principales plantas de producción de automóviles en España, como pueden ser las que has comentado, David, van a mantener las puertas abiertas, van a mantener plantilla, probablemente necesitarán plantilla especial y probablemente contratarán otros técnicos y más gente para poder empezar a fabricar, bueno, empezar a construir estas líneas de montaje de los vehículos eléctricos. Entonces eso va a generar también más empleo y surgirán pues también trabajos y otros puestos que a día de hoy pues ni siquiera pensamos en ellos. Así es, y al final, pues yo creo que al final el trabajo pues se mantiene, ¿no? Ya Sí, sea que unos desaparecen, otros salen. Yo creo que esto no va a significar paro, sino no, también ponerse las pilas también para algunos sectores, ¿no? O algunos trabajadores que digan, bueno, hasta aquí ha llegado esto, si quiero seguir trabajando, si quiero evolucionar en mi trabajo, tendré que formarme, o mi sí. empresa se tendrá que cambiar totalmente su trabajo por otro, pero al final es cambio de energía, ¿no? Si tú lo que estás trabajando es sobre una energía en concreta de combustión, pues ahora a lo mejor la energía es renovable o es eléctrica, y una gasolinera tiene que montar puntos de recarga, seguirá teniendo su tienda por si alguien quiere tomarse algo, seguirá teniendo su restaurante, y yo creo que tampoco va a ser un cambio muy grande. Y sí que lo va a ser en impuestos, porque sabemos todo lo que pagamos en impuestos sobre los combustibles. En la luz pagamos impuestos, pero van a ser mucho menos. Y sobre todo, pues aquí el bolsillo es el que más va a favorecernos a los usuarios. Sí, vamos David con la siguiente noticia que podemos hablar de dos. Y es que Tesla, bueno, comentábamos hace un par de semanas, me parece, acerca del modelo, ese supermodelo, versión ultra del Tesla, que se conoce como el Model S Plaid, que es ese modelo que vendrá con tres motores, David, que es el que, bueno, introdujo Elon Musk en Twitter para intentar batir al Porsche Taycan en el circuito de Nürburgring. Bueno, que ya pudimos ver que lo batió con el Model S Performance, pero para intentar bajar de esos 7 segundos, que es una marca que, bueno, están intentando todos batir y rebajar. Y podemos esperar que llegue en verano de 2020 esta versión Plaid. Bueno, pues otro intento más, ¿no? De Tesla por competir con ese Porsche Taycan y bajar esa vuelta rápida que tiene Nürburgring un coche eléctrico. Hmm. Y sí, al final yo creo que incluso espérate que no se meta otra marca también a pelear, pero va a ser a ver quién puede bajar ese crono, ¿no? Y a ver quién se puede llevar el honor de ser el eléctrico más rápido en el circuito tan famoso de Alemania. Pues sí, habrá que ver, está interesante esa lucha de titanes de los dos principales. Bueno, yo creo que ahora el Model S contra el Porsche Taycan es una lucha bastante interesante y que, bueno, seguiremos comentando aquí en el podcast. Y vamos con otra breve noticia sobre Tesla, y es que pretende ampliar masivamente su red de superchargers y están esperando, bueno, están en construcción a día de hoy 85, bueno, perdón, hay 120 en Estados Unidos en construcción y 85 más que están esperando que les lleguen los permisos. Y aquí en España estamos esperando uno en Jerez de la Frontera y otro en Benavente. Y en Europa 20 más que están en construcción, así que sin duda muy buena noticia. Pues otros 2 puntos más, ¿no? El Benavente muy importante porque ya te permitirá Sí, cargar, y es una zona muy estratégica porque ahí ya puedes tirar si quieres hacia Cantabria, hacia Galicia o pues, hacia León, y es un punto muy intermedio muy importante para poder viajar, ya que todavía no tenemos del todo en marcha ese corredor atlántico y el corredor de la costa cantábrica. Pues por lo menos ese punto intermedio de Benavente
permitirá algún viaje que otro y quitar quebraderos de cabeza, por ejemplo, para ir a Asturias desde Madrid, Sí. que algún que otro modelo de Tesla llegaba muy justito a la costa asturiana sin un cargador, por ejemplo, como es este de Benavente. Así que buena noticia, que sigan habiendo cargadores y sobre todo pues que los dejen montar y que los den la corriente, porque ya sabemos Sí. que con nuestro amigo compañero de Easy Charger, Daniel Pérez, si no lo sabéis, buscarlo en su canal de YouTube, la odisea que es montar un punto de recarga en España, porque vamos a hilar, Miguel, esta noticia Sí, pues vamos a comentar otra que estaba yo pensando también, David. Creo que me has leído la mente. Vamos a comentarla con la siguiente porque el señor de Pera Navarro, ¿no? Sí. Va. Pues sí, porque el director de la DGT, ¿no? Sí, Ha dejado algunas declaraciones un poco... sin comentarios. El señor Pera Navarro, que no sé a quién habrá escuchado, ¿no? O con quién ha hablado en qué cena, pero ha dicho tres cosas que son, lo primero, que se han equivocado al poner el coche eléctrico ya en España, porque es un producto que no tienen en las estanterías cuando es falso. Hay coches eléctricos para comprar ya y todo el mundo lo sabe. Simplemente que envíen, Miguel, esas quedadas que hacemos aquí o la última en Electric Granada, más de 150 coches que se han acercado a Granada. Tú fíjate si no hay coches eléctricos en España. Y siguiente punto, que no hay puntos de recarga. ¿Por qué? Porque es una odisea, no hay una norma establecida por todas las comunidades de cómo se monta un punto de recarga y ahí vemos la regulación es horrible. Entre los permisos, que cada provincia tiene que pedir permiso en qué autovía de fomento, si pasa un río cerca, es una auténtica locura los permisos y cuando tienes todo, luego viene que la energética de turno, ¿no? Pues te dé la corriente para tu punto de recarga, que ahí como son ellas ya las que mandan y también se están sumando al carro de montar puntos de recarga, pues a lo mejor tiene la intención, ¿no? Pues de perjudicarte un poco y hacerte esperar para que mientras se vayan montando a su punto, ¿no? Y a ti, pues, que has ideado una red para que podamos viajar los usuarios, no te dejen encima dar corriente y perjudiques a todos. Es normal que no haya puntos de recarga, normal que digan que los coches eléctricos no triunfan, y luego otra lindeza que tuvo, que no sé quién fue la lumbrera que le comentó, que le había contado a alguien que Madrid-Cádiz en eléctrico tarda 25 horas. No sé si se habría equivocado y era un patinete, pero sí, o igual iba andando o algo. Pero sí, es un poco extraño porque ya sabemos que con un Model, no sé si subió a Saúl Model 3 o un Model S la comparativa, que en unas 6 horas y algo en 7. Sí, pues lo mismo que un coche normal. Lo mismo coche normal al final, y a una parada de media hora, que tampoco es tanto. Sí, a ver, pero que es que con un coche de combustión normal también tienes que parar cada 2-3 horas, tienes que parar 20 minutos, media hora. Entonces pues, es que realmente el tiempo es igual. Que dice también la DGT, además. Que claro, o sea, cualquier coche que para por seguridad o la combustión no se para. No se para, David. Es que puedes hacer 1000 kilómetros, es completamente seguro. Hacer 1000 kilómetros seguidos sin parar. Muy bien, yo creo que aquí se contradicen unos a otros, fatal. No saben. Es muy lento porque hay que parar a cargar. Yo creo que no sabe ni que existen cargadores rápidos, este señor. Y yo creo que le ha venido grande, ¿no? Este cambio de paradigma en la movilidad y no está formado para hablar sobre una tecnología que le ha venido y que no sabe. Y encima, no solo con eso, en vez de informarse, pues suelta esta información que no es verdadera, que no es real y solamente perjudica a todos, porque esto le oye cualquiera que no esté en nuestro mundillo. Sí, cuela la información y claro, al final se mueve seguro por redes. Esto, ¿a quién voy a hacer caso? Pues a de la DGT, ¿no? Que sabrá que estará muy bien informado. Pues no. Eso es lo triste. Eso es lo que a mí me molesta de este tipo de situaciones, y es que a una persona como el director de la DGT, pues probablemente tiene un mayor peso y tiene una mayor credibilidad que muchísima gente. Entonces, para la población en general, si oyes a una persona con tanto peso social, entre comillas, decir que nada, que no estamos preparados para la llegada del vehículo eléctrico, que se tardan 25 horas de ir de Madrid a Cádiz, en fin, este tipo de barbaridades, pues esos mensajes, quieras que no, acaban calando en la sociedad y en la gente, y pues bueno, son más argumentos para los cuñados en Navidad, ¿no?, que tocará rebatir. Yo creo que primero, que lo que te he dicho, Miguel, que esto ya tiene que haber un cambio en la misma DGT, sí, ¿no? Porque estas declaraciones no pueden quedarse impunes, no pueden quedarse así. Por lo menos
hacer una disculpa pública como director de la DGT que eres, o si no, ceder tu cargo a una persona que esté verdaderamente formada en esto, porque aparte queda mucho por hacer. Habla de la reducción de muertes en la carretera y todo eso, que está muy bien. Habla de la reducción de emisiones bajando las nacionales la velocidad a 10 kilómetros, que está muy bien. Sí, pero no habla tampoco de cómo están algunos pavimentos de algunas autovías y de esos radares, ¿no?, que hay en rectas, que los radares deberían estar en puntos negros para evitar siniestralidad, y pues a veces ese afán recaudatorio pues tampoco habla muy bien, ¿no?, de lo que hace la DGT a veces. Sí, pero en este tipo de situaciones se ve muy claro la cantidad de intereses que hay detrás, ¿no? Al final hay muchas empresas que quieren retrasar lo máximo posible la llegada del vehículo eléctrico debido a las inversiones millonarias que han hecho en tecnología de combustión. Y por otro lado, pues también yo creo que hay voluntad dentro de la DGT, ¿no?, de empezar a mover un poco la movilidad eléctrica, pero claro, chocan esos intereses un poco y es complicado, es muy complicado, pero sí, por lo menos una mínima disculpa, David, y decir: disculpas, me confundí, no se tardan 25 horas, se te pueden tardar 7, en fin, no sé, algún tipo de disculpa por lo menos vendría bastante bien, la verdad. Pues sí, pero bueno, esperemos que le damos tiempo, tiene tiempo para sopesar, porque yo creo que algo habrá leído, ¿no?, de las críticas que está teniendo esta semana. Supongo, porque le está lloviendo por todos lados. Exactamente. Bueno, hay gente que le pide hasta la dimisión directamente, sí, por redes sociales. Y ¿qué te iba a decir, Miguel? Viene muy bien esto porque si él piensa que la movilidad eléctrica no es el futuro, pues hemos visto antes lo de PSA, y es que PSA sigue con la movilidad del futuro, porque si antes decíamos todos los coches eléctricos que va a fabricar en España, resulta que también va a lanzar otra gama de furgonetas eléctricas aún más grande, y que es pues esa Peugeot E-Spert, la Citroën E-Jumpy, la Opel Vivaro E, que llegarán en 2020 con más de 300 kilómetros de autonomía, y que pues esa es una furgoneta más grande que esas Perlingo, esas Partner, sí, y que permitirán pues el reparto también, cero emisiones en ciudades, y a lo mejor con esos 300 de autonomía, con una carga rápida en media hora, pues también puedes hacer algún que otro reparto. Sí, reparto entre ciudades. Así es. Sí, dentro de una misma comunidad autónoma o cosas así, yo creo que puede ser muy interesante. Y probablemente pues se fabricarán también en España, me imagino, o por lo menos algún modelo, David. Sí, ya teniendo esas fábricas que tenemos, tanto en Madrid, en Figueruelas y en Vigo, pues yo creo que el grupo PSA tiene bastante potencial aquí, porque sobre todo la de Vigo es muy importante en cuanto a logística para los trayectos de llevar luego los coches por Europa, y yo creo que está muy bien, porque mira, estas furgonetas dicen que van a tener, hasta lo que hemos hablado antes del E2008, pues van a tener también una carga máxima a 100 kilovatios, entonces también vamos a tener una carga muy rápida, y que es muy importante para un reparto. Si queremos que todos los repartos sean cero emisiones, pues poner carga rápida, poner amplia carga, no furgonetas pequeñas, y sobre todo con largas autonomías. Entonces yo creo que aquí Peugeot va a salir, si hace las furgonetas y se entregan de verdad en 2020, va a ser de las primeras marcas que empiecen a reducir huella de carbono y que las demás les copien esta medida. Sí, al final esto viene muy ligado con el tema de la DGT, y es que si no se apoya por parte de las instituciones públicas la movilidad sostenible, pues habrá empresas que igual dicen: oye, ¿para qué vamos a invertir dinero en modificar esta fábrica de España si no se va a apoyar esta movilidad, ¿no? Mejor modelemos esta otra fábrica y entonces sí que se pierde empleo en España. Todo está un poquito ligado, pero bueno, sin duda muy buena noticia por parte de PSA. Esas furgonetas que probablemente se empezarán a fabricar y a entregar en 2020. Y nada, David, por mi parte, ya esta semanita vamos servidos de noticias. Pues sí, solamente un pequeño apunte, Miguel, y es que Volkswagen va a presentar un prototipo aún, como es ese nuevo modelo de la gama ID, sería el 4X, lo han denominado así, un sub, que sería como antes hemos hablado del 2008 de Peugeot, que era más grande que el E208, pues aquí a lo mejor este ID 4X mismo, será, ¿no?, igual, un poquito más alto que el ID3, con más espacio, y que se presentará en febrero en Estados Unidos, y que dicen que contará antes de ayudas con un precio de $33.000. Veremos. Sí, que el cambio más o menos unos 30.000 euros, más o menos, y que por ayudas lo podrás conseguir por unos 25.000. Entonces, si sigue en la línea del Volkswagen ID3, este ID4X se espera, aquí comentan que tenga una versión con baterías de hasta 83 kilovatios hora,
lo cual yo creo que le va a dar una autonomía bastante buena, David. Buena autonomía, más que el ID3 y sobre todo un poquito más de espacio y maletero para esas familias que se le quede pequeño ese ID3 y quieran viajar con él o quieran un coche simplemente un poquito más grande y alto, pues aquí tendrán pronto ese ID4X por un precio muy competitivo. Pues sí, así que nada, hasta aquí las noticias de esta semana, David. Pues semana cargadita y sobre todo pues, con una entrevista también muy especial, porque ha vuelto nuestro amigo también maño Marcos Rupérez, que sabes que nunca para, y nos va a hablar de tres cosas. Primero, ha montado una empresa de gestión de residuos, que está muy interesante. No voy a hacer ningún spoiler más, porque quiero que lo cuente él. Y que va a reducir esa huella de carbono en lo que es los residuos habituales en las casas y en las industrias. Luego va a hablar, porque también está metido para ver si abre una hidrogenera, ¿no? Para repostar hidrógeno, que ya sabemos que tiene muchos conocimientos sobre esto y ha trabajado siempre con ello. Y también nos va a contar cómo va el tema del hidrógeno en España. Y luego, ¿no? Pues aquí vamos a etiquetar luego, ¿no? Alfredo, a operador nuclear, porque Marcos le ha contestado. O sea, reto. Marcos, imagínatele, estaba escuchando nuestro podcast de operador nuclear tranquilamente, como él dice, que nos escucha relajándose todos los domingos. Se levantó cuando empezó a escucharle, sacó su libreta y empezó a apuntar números y empezó a hacer la contabilidad de una central nuclear, y hay algo que no le cuadra y ha utilizado nuestro podcast, ¿no? Para contestarle, así que espero que Alfredo pues también pueda escuchar el podcast, pueda también contestar a Marcos y a ver si entre ellos pues ponen de acuerdo, ¿no? En esto de que le ha parecido muy bien a Marcos, pero había algo que no le cuadraba y lo ha querido transmitir aquí también, así que os dejamos con esta entrevista de la semana. Venga, David, vamos allá. Pues vamos con esa entrevista de la semana. Esta semana también incluso le podéis ver. Aquí está Marcos Rupérez de nuevo en nuestro podcast. Y viene para hablarnos pues un nuevo proyecto en el que está Marcos, que como siempre Marcos está siempre metido en mil historias, y ahora nos viene a presentar primeramente su nuevo proyecto que se llama Energy and Waste Management, que es algo sobre gestión de residuos y sobre todo que sea más ecológicos. Háblanos un poco qué es este proyecto, Marcos. Bueno, a ver, yo como tú bien dices, David, me meto en unos jaleos que nadie sabe. Entonces, ahora, bueno, pues tengo unos socios nuevos que conocí y hemos iniciado un proyecto relacionado con reciclaje, básicamente, ¿no? Pero no con reciclaje, no hemos montado una empresa, digamos, de reciclaje al uso, sino que hemos montado una empresa tecnológica. Todos somos ingenieros y lo que hacemos básicamente así en global es intentar ser una plataforma de tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en base a la experiencia de cada uno de mis socios, que tiene un background diferente, traer al negocio nuestro, en España principalmente, tecnologías de todo el mundo. Es decir, ahora mismo el negocio de los residuos es una cosa bastante arcaica, ¿no? O sea, pues el negocio de los residuos o el mundo de los residuos es básicamente camiones que mueven basura de un punto A a un punto B. Seleccionada, no seleccionada, como sea, pero camiones que mueven basura de un punto A a un punto B, y el resultado final es que el 70% de todo eso acaba en el vertedero. Es decir, tengo malas noticias, llevamos 30 años reciclando, bla, 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 y aún así, de todo lo que generamos, el 70% sigue yendo al vertedero, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hemos propuesto nosotros? Nosotros nos hemos propuesto, primero, en base a, sobre todo en Europa, que hay unas nuevas directivas muy potentes que quieren que en 2035, creo que lo estoy diciendo bien, o 2030, el vertedero sea cero, es decir, que desaparezcan los vertederos de Europa. Pues bueno, viendo que en 30 años con el modelo tradicional de logística pura de residuos no se ha logrado, vimos ahí una oportunidad de aplicar nuevas tecnologías, ¿no? Y decir, a ver, vamos a ver en el mundo qué tecnologías hay, estén desarrolladas o no, porque la mayor parte no están usándose, son tecnologías que están latentes, a ver si alguien se decide, digamos, a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues buscamos varias tecnologías y seguimos buscando continuamente, y lo que hacemos es promoverlas, o sea, evaluamos, pues no sé, para la materia orgánica, estas opciones hay. ¿Cuál es la que más nos gusta? Esta, tecnológicamente. Pues vamos a importar esta máquina, vamos a intentar promocionarla, ¿no? Es un poco el concepto global, y bajo ese concepto operamos en España. Llevamos 6 meses, o sea que no somos una empresa, somos un inicio, como que dicen, estamos lanzándonos. Y también estamos teniendo temas en Chile principalmente, porque hemos creado otra empresa, digamos, paralela con el mismo concepto, se llama WM igual, en Chile, y estamos lanzando allí también proyectos. Y bueno, y nuestra idea es
principalmente trabajar sobre todo el mercado hispanohablante, por así decir. España, Sudamérica, Centroamérica, toda esa zona es la que creemos que tenemos más chance, porque al final muchas de estas tecnologías son gente que son más bien de cultura inglesa a veces y que pues, a este mundo le cuesta llegar, ¿no? Y luego, bueno, incluso nos planteamos Europa, pero en una etapa más avanzada. Yo he visto, Marcos, un vídeo en YouTube que lo presentas para Aragón TV, en el que hay una especie de contenedor, un aparato, y ese es el almacenaje para esos residuos, o cuando esos residuos, ¿cómo llegan a vuestra empresa esos residuos y en qué los convertís? Vale, el vídeo que he visto en YouTube es uno que salgo yo explicando la máquina Wastemaster. Wastemaster es, pues dentro de todas estas tecnologías que te he dicho que estamos viendo, pues es la primera que hemos decidido que es algo. Lo hemos decidido como primera porque hemos visto que es la más relevante y como un catalizador de cambio. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos es lo que ahora viene. Es lo que no se ha trabajado, ¿no? Y son una clave. Hasta ahora se ha separado el plástico, se ha separado las pilas, se ha separado el papel, etcétera, y hemos llegado a ese 70%. Pues hemos logrado aprovechar un 30% de todo lo que tirábamos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que con el orgánico no se ha hecho nada. Y el orgánico es muy relevante por la siguiente razón. El orgánico es muy relevante porque cuando tú mezclas residuos con orgánico, el resto de residuos dejan de valer. ¿Por qué? Porque si tú mezclas papel, metal y plástico en un contenedor y nada más, es muy fácil de separar. Entre comillas, entre muchas comillas, que nadie me diga nada, daría un poco casi igual que lo metieras mezclado al contenedor, porque luego es fácil de separar, ¿no? Si no viene mezclado con orgánica, pues son trozos sueltos que al final, por campos electromagnéticos que separan los metales, por procesos gravimétricos de mesas que vibran, etcétera, separarías también los plásticos porque no están pegados entre sí. ¿Qué pasa? Que todo eso, cuando hablamos del contenedor de resto, que creo que en Madrid es gris, en Zaragoza es verde, bueno, el contenedor de resto, en ese contenedor sí va plástico, sí va papel, pero va orgánica. ¿Y qué pasa con la orgánica? Que es pegajosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú mezclas papel, cartón con orgánica, se convierte en una amalgama pegajosa que ya es inseparable. Es inseparable porque ya está pegado, porque si tú le pones un imán y que es el metal, se viene pegado con otras partes, ¿no? Y aparte es una materia mucho más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque es putrefacta. Porque tanto el plástico como el papel, como el metal no se pudre. O sea, se degrada, sí se degrada, pero a una velocidad mucho más lenta, con lo cual no es un problema el que se degrade y por tanto puedes tenerlo almacenado días y digamos la logística es más fácil. La orgánica no es así. La orgánica, cuando tú tienes orgánica separada o cuando la mezclas con algo, esa materia orgánica o la tratas rápido o no la tratas porque se pudre. Y encima genera todos los problemas sociales de olores y digamos de salud, ¿no? De pura higienidad, ¿no? Porque el plástico no es antihigiénico, por así decirlo, ¿no? Si hay microplásticos te los tragas, sí. Si lo tiras al mar, también. Pero la orgánica sí, directamente, si tú dejas un cubo de orgánica 5 días en tu casa es insalubre porque hay bacterias, ¿no? Entonces, bajo eso, ¿qué decidimos nosotros? Nosotros encontramos una tecnología que se llama Wastemaster que da un cambio, da una revolución total a los residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque incluso en las nuevas propuestas que se están promoviendo en ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, se está hablando de la separación. Yo vi, Marcos, un cubo nuevo en Madrid que tiene la tapa marrón, que ya viene en Guipúzcoa hace ya años y pues parece que se van poniendo un poco las pilas también. Correcto. Pero ¿cuál es el tema de eso? Que en diferencia con la Wastemaster, que el modo de operación es el mismo. Te ponen cubos en la calle, los recogen y se los llevan a un megacentro en el que lo gestionan, ¿vale? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es la opuesta. Nuestra propuesta es que desaparezcan los camiones. ¿Cómo? Haciendo que ese residuo se trate in situ. In situ quiere decir allí donde se genera el residuo. Pongamos un ejemplo fácil. Una industria que genere mucha orgánica, yo qué sé. Una Zumosol que hace zumos de fruta, seguro que tira cada mes 50 toneladas de cáscara de naranja, de pera, de todo, ¿no? Esa orgánica se podría gestionar ahí. Se le pone Entonces, Wastemaster, ¿qué es? Wastemaster es una máquina muy pequeña en el mundo de la basura. El mundo de la basura es un mundo en el que hablamos que las máquinas no son máquinas, son, pues eso, todo aquel maquinaria brutal que hay al lado de un vertedero que gestiona 5 toneladas a la hora. Entonces, imagínate que tienes una industria de fruta y generas 500, 400 kilos al día, 1000 kilos al día, hasta 1000 kilos al día habría máquina de este modelo. Entonces, pones una Wastemaster y ¿qué hace esta máquina? A esta máquina tú le echas, pongamos la pequeña, 400 kilos al día o 1000 la grande, le echas esa cantidad y lo que hace es, mediante un proceso iónico,
que está patentado por el fabricante de esta máquina, que es australiano, degrada la materia orgánica y la inertiza. Y a la vez la seca. Es decir, tú metes 400 kilos al día de orgánica, de lo que sea, pues el carne, pescado, al final orgánica, ¿qué es? Pues es básicamente comida, restos de comida, ¿no? Sin cocer o con cocer, pero en general restos de comida. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tú metes 400 kilos y eso primero te lo reduce a 100 kilos. ¿Por qué? Porque lo seca. Entonces te saca una materia que es como una especie de serrín seco en el que se han matado todas las bacterias por el proceso iónico. ¿Qué ventaja tiene eso? A, que no hay riesgo para los humanos, por lo tanto se puede almacenar. B, que al no tener bacterias no se degrada. Entonces, tú metes 400 kilos al día, eso te saca 100 que puedes almacenar, que puedes amontonar, por así decirlo, ¿no? Que puedes ir amontonando y recoger de una manera organizada, ¿no? Porque uno de los problemas que se está viendo muy claramente con todos los pilotos, porque todo esto que hablas de los contenedores marrones son pilotos, o sea, son pruebas, están probando cómo podemos mantener orgánica. ¿Por qué? Porque Europa nos obliga. Entonces están viendo cómo lo van a hacer. ¿Qué se están dando cuenta? Que el coste de residuo es brutal. En el mundo de los residuos todo se mide a nivel económico, no ecológico, se mide por coste por tonelada. Entonces hablamos de que yo que sé, que el coste por tonelada habitual de recogida de un residuo puede estar, esto voy a tirar un brindis al sol porque cambia mucho en cada comunidad autónoma, en cada país, entre 30 y 100 euros la tonelada, para que nos entendamos, por ejemplo, ¿vale? Pues si es el coste habitual de recoger residuos, el de la orgánica igual está entre 100 y 200, o más, o 300, depende del sitio. ¿Por qué? Porque no puedes dejar un cubo en la calle. Entonces, la frecuencia de recogida que tienes que tener de los cubos es muy superior. Porque el cubo que está debajo de tu casa, si tuvieras una orgánica, independientemente de que esté lleno, vacío o tenga 2 kilos, lo tienen que recoger. ¿Por qué? Porque si no se pudre. Y entonces, si se pudre, olor, problema social, de insalubridad, no puedes tener una materia orgánica pudriéndose en mitad de la ciudad. Entonces, eso hace que sea mucho más caro, porque claro, al final, el camión que va al sitio, tanto económicamente como ecológicamente, gasta lo mismo. Es decir, un camión para ir a recoger a Moratalaz un cubo gasta prácticamente la misma gasolina si vuelve lleno que si vuelve vacío. Porque al final el camión pesa 20 toneladas, que pese 20 o 22 no es algo relevante. Y a nivel económico, pues tienes que pagar igualmente al conductor, es casi el mismo coste. Pero claro, si tú coges 100 kilos o coges 2 toneladas, ese coste lo tienes que dividir para esas toneladas. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, concretamente, donde yo vivo en Zaragoza, se hizo un piloto, el ayuntamiento, que ha sido un fracaso realmente, porque les ha salido coste alto, encima han logrado, hay un montón de impropios. Impropios se le llama en un cubo tiene que haber orgánica y hay cosas que no son orgánicas, ¿vale? Eso se llama impropio, ¿no? Porque es impropio de ese cubo. Entonces, por ejemplo, en el piloto que vivo en Zaragoza, creo recordar que hay como un 30% de impropios. Eso no vale para nada. Porque ten en cuenta que el destino final de la orgánica es un destino orgánico. Entonces, es un destino que habitualmente es para seres vivos. Es decir, tú, una orgánica, por ejemplo, en nuestra máquina Westmaster, ese polvo que saca se puede utilizar para dar de comer animales, para alimentar plantas, por así decirlo, ¿no? Para abono, alimentar plantas. Se puede usar como combustible también, incluso. Y se puede usar para gasificar. Y no sé si me dejo alguna opción, pero bueno, al final todas esas opciones son muy sensibles a que haya impropios. Es decir, pongamos la más sensible, alimentar animales, ¿vale? O abono. Tú puedes hacer muchas cosas con un residuo orgánico, pero si tiene un 10% de impropios, que es súper poco, ¿qué agricultor en su sano juicio va a querer echar un residuo que lleva un 10% de plásticos? Y ya no te digo de comer, es que ya no es ni legal, pero igualmente, ¿qué granja en su sano juicio le va a dar de comer a sus animales algo que lleva un 10% de plástico? Es que eso ya directamente es ilegal, ¿no? Aparte de que no querrían, es ilegal dar de comer a un animal una cosa que lleva un 10% de plástico. Entonces, es muy importante para poder usar la orgánica el separarla muy bien. Mucho más importante que lo es en papel y que lo es en plástico. Y es más difícil. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Esa máquina. ¿Qué tiene esa máquina? Que se trata in situ. ¿Qué tiene de ventajas in situ? No hay camiones, o si hay camiones, son camiones que llevan un producto ya, un producto que hablamos de que lo mismo que le pasaba a los camiones que recogen orgánica, que tienen que ir con mucha frecuencia, en el nuestro es lo contrario. En el nuestro se puede tú metes la orgánica, la máquina in situ la trata, no hay que desplazarla a ningún sitio, la almacenas al lado y cuando quieras la vas a coger. Con lo cual es lo contrario, ¿eh? Es en plan, la recoges cuando vas a asegurarte
que la logística está optimizada. Idealmente guardarías un camión entero y lo irías a buscar. Eso igual es difícil en depende de qué sitios. En depende de qué sitios no. Probablemente en una industria de fruta lo guardarían hasta un camión entero, lo cual implica que igual en lugar de 20 camiones va uno. O sea, el camión es irrelevante prácticamente. Y además viene a llevarse una cosa que no es un residuo. Viene a llevarse un producto. Es decir, va a la industria esa y no se lleva nada al vertedero, se lleva un abono. ¿Que lo lleva a dónde? A un campo. Se lleva un alimento para animales, que lo lleva ¿a dónde? A una granja. Se lleva un combustible, que lo lleva ¿a dónde? Pues a una planta de gasificación de combustibles o a un sitio que necesiten calor y lo queman. ¿Vale? En el caso de quemar es menos sensible, porque plásticos lo puedes quemar, pero claro, quemar plásticos tiene unas implicaciones ambientales brutales, quemar orgánicas no. Entonces, pero bueno, esa es la última opción. La primera opción es, por supuesto, abonar campo, porque es lo que deposita el carbono otra vez en la tierra. Es un sumidero de carbono si generas abono, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto se podría hacer, por ejemplo, con compostado, pero un compostador no lo puedes hacer en mitad de una ciudad. Un compostador no lo puedes hacer en mitad de una industria. Requiere de una gestión bacteriana que tienes que darle vueltas al compost, una temperatura, y sobre todo requiere de un espacio que no van a tener y de un tiempo que no le pueden dedicar. Entonces, nuestra máquina lo que propone es como un compostado rápido. No tiene nada que ver con el compostado, el proceso, pero a efectos prácticos es como un compostado rápido, con la ventaja de que lo que sale además se lo puede comer un animal. Porque al final lo que sale es un residuo seco e inertizado, pero mantiene exactamente todos y cada uno de los nutrientes del producto original, y es comida de humanos normalmente. Con lo cual es un producto de alto valor alimenticio. Con eso reducimos huella de carbono, ya sea el camión eléctrico o sea el combustible, quitamos también ruido. Y sobre todo partículas. Reducimos huella de carbono, el camión es lo de menos, el camión lo cuento. Pero lo demás es que reducimos huella de carbono porque toda materia orgánica en su putrefacción emite metano. Siempre se suele hablar a nivel cambio climático del CO2, bla, 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 bla. El CO2 es uno, pero el CO2 es el menos malo. Lo que pasa es que el CO2 lo producimos en tal volumen que es el más relevante. Pero, por ejemplo, emitir 1 kilo de metano frente a emitir 1 kilo de CO2, el kilo de metano cuenta como 25 veces el de CO2 a niveles de cambio climático. O sea, es 25 veces peor. ¿Qué pasa? Que la materia orgánica, en su putrefacción, emite CO2, emite metano, emite otros gases. Se calcula que 1 kilo de materia orgánica en putrefacción emite el equivalente a 1,6 kilos de CO2. Es una burrada. Eso sí se putrefacte. Nuestra máquina no. Nuestra máquina lo que hace es emite CO2. ¿Por qué? Pues porque hay camiones, porque tiene un cierto gasto energético, pero ese CO2 es mínimo. Igual hablamos de 100 gramos por tonelada, por kilo, ¿me entiendes? Frente a 1,6 kilos. Porque además le das un aprovechamiento. ¿Por qué es esto? Porque el carbono que entra en forma de alimentos, que al final no son más que moléculas de carbono con XXX, en lugar de oxidarse con el CO2 y convertirse en CO2, lo que hacemos es mantener el nutriente, o sea, mantener la molécula de carbono unida a la forma molecular que hace que sea un nutriente para seres vivos. La mantenemos, solo que la secamos, la ponemos en conserva para que nos entendamos, al final la secamos y la volvemos a echar al campo. Si la vuelves a echar al campo, lo que estás haciendo es un sumidero de carbono. Vuelves a echar carbono al suelo para que se lo coma una planta. Una planta que encima, a más va a quitar CO2. Pero estás volviendo a echar al suelo. Lo estás volviendo a donde parte todo. Porque al final el carbono parte del suelo. Entonces, si tú vuelves a depositar moléculas de carbono en el suelo, estás creando un sumidero de carbono. Si al final habéis cerrado ese círculo, ¿no? de emisiones, y en vez de que se vayan a la atmósfera, pues directamente las volvéis a meter y vuelve a empezar el proceso. Claro, yo ahora como empresa o como ciudad, ¿cómo puedo contactaros o cómo puedo montar un Wastemaster en mi empresa? Bueno, pues llamándome a mí o entrando a la web de ewmsoluciones.com. Pero bueno, lo último que te quería contar de la Wastemaster concretamente es que hay una cosa que no es tan fácil de ver que es muy relevante, ¿no? Y todo esto de que hablábamos, la gente me dice, pero ¿y por qué a tu máquina van a echarlo bien separado si no lo echan a los cubos? Te echarán un mogollón de plástico, lo que saldrá de la máquina tendrá un mogollón de plástico y seguirá valiendo para pocas cosas. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa esto? Porque la mayor parte de la gente que separa mal o recicla mal lo hace por una razón, que es esta frase de ¿y qué harán después con esto? ¿Para qué me voy a esforzar yo si luego no sé qué harán con esto? ¿Me entiendes? Lo cual, tengo malas noticias, a veces tienen razón. A veces lo que se hace con eso es cuestionable. Entonces está el ciudadano trabajando mucho para ello,
cuando luego detrás no hay una gestión tan ecológica como te pudiera parecer, ¿no? O tan sostenible. ¿Qué pasa? Que nuestra máquina lo ven. Un ciudadano, cualquier usuario de esta máquina, cualquier persona que esté reciclando su orgánica o reutilizando su orgánica con esta máquina, la ve. ¿Por qué? Porque se hace in situ. Porque el mismo ciudadano está echando su bolsa, bueno, sin bolsa, porque la bolsa es plástico, está echando su orgánica a la máquina. Y está en el mismo sitio porque esta máquina tiene 2 metros de ancho por 1 metro. Es una máquina que es como un contenedor de basura un poco más grande, como 2. Entonces está en el mismo contenedor, digámoslo así, que es nuestra máquina, está echando el residuo y viendo que sale abono. Entonces eso genera una concienciación de un nivel que es imposible lograr si no lo haces con una tecnología in situ. Porque la gente directamente, si tiene una cierta conciencia ecológica, que la mayor parte de gente la tiene, nadie quiere destruir el planeta a priori, pues ya directamente, si ve que se hace, dice, pues ¿cómo no lo voy a hacer? Si es que se veo el abono, es que lo ves y ves un cubo en el que está cayendo, en el que cada día saca la máquina el producto y es abono. Se ve claramente que eso es algo útil, que no es basura, porque es un serrín gris con un poquito de grasa, o sea, se parece compost un poco seco. Entonces se ve claro que tiene una utilidad. Y además, aunque no tengas conciencia ecológica, es aquello de me van a pillar. Es como, hostia, pero ¿cómo voy a echar plástico si va a ser tan evidente? Tan evidente que lo estoy echando porque es que se van a ver en una materia que es claramente orgánica y marrón, se van a ver trocitos rojos y como sean de mi restaurante, se va a ver que es mi restaurante, ¿me entiendes? Pues incluso aunque no tengas conciencia ecológica, lo haces porque es como, es que es muy cantoso, ¿no? Es como muy evidente si lo haces mal, ¿no? Es como, no, es que lo hacen aquí, es que estamos aquí, estás generando el residuo. Esto es como si tienes una compostadora en tu pueblo, pero ¿cómo lo vas a hacer mal? Si es que te van a echar la bronca los del pueblo. Porque claro, esta máquina luego se cierra aún más el círculo si logras que el producto sí sea lo más cerca posible. Ponte, por ejemplo, esta máquina a nivel público, se plantea mucho ponerla en comarcas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Aragón es un sitio muy despoblado. Entonces hay muchas comarcas de Huesca o de Teruel pues que están alejadas y tienen una densidad de población baja. ¿Qué pasa con estas comarcas? Que al final se recoge la basura y se lleva lejísimos, porque no tienen un vertedero por nivel de población, ¿no? Entonces en ese tipo de comarcas es perfecta una máquina como esta. Porque es una máquina que hace la función que hace el compost, pero la hace sola. Y la hace rápido. Y entonces puedes directamente en una comarca que tiene campo, en 4 pueblos pequeños, o en uno si es grande, ponerle una máquina, o en 4 pueblos pequeños pones una máquina centralizada en 4 pueblos que están a 10 kilómetros, un camioncito eléctrico que ni siquiera, que va y coge los cubos, o sea, que con una plataforma coge los cubos, los lleva, los descarga al lado de la máquina y los echa, porque la máquina carga sola los cubos, y luego ese mismo abono lo pueden usar ahí. Ese mismo abono pueden usarlo en la comarca, y como es un producto estabilizado, pueden hasta empaquetarlo y venderlo si quieren, no es como un compost, que es más crítico. Si lo haces a pequeña escala, el control, digamos, a gran escala sí hay un cierto control de bacteriológico, bla, bla, pero a pequeña escala, tú haces un compostero en tu casa, tienes un control que, bueno, que puedes usarlo tú, pero venderlo ya, bueno. Pero esto no, esto está completamente secado e inertizado. Por tanto, lo puedes empaquetar y vender si quieres. O sea, un supermercado puede ponérselo y vender esto en su esto. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que la sociedad está aún poco preparada para ello. Sociedad, y cuando digo sociedad, digo tanto los usuarios como los empresarios, ¿no? Porque al final, yo le digo siempre a la gente, mira, perdona, es que no eches balones fuera. Hacer las cosas mejor de lo que se hacen habitualmente es más caro. No nos engañemos. Bueno, tú te dedicas a coches eléctricos, puede que ahora estén mejorando y bajando el precio, siguen siendo más caros. Y yo me he cansado, yo también ya sabes que, bueno, me dedico al coche eléctrico mucho tiempo, me he cansado de oír el argumento de es que son muy caros, si nos los pusieran baratos, entonces los compraríamos. Y digo, ya, pero es que entonces el que estaría siendo ecológico es la empresa, tú no. Tú no estás haciendo ni este esfuerzo por el mundo. Entonces, tú quieres que el mundo se destruya. Y lo que dices es que los otros tienen que hacer que no se destruya. Si tú quieres hacer que no se destruya, tendrás que hacer tú un esfuerzo. Pues si no, lo que estás diciendo es, yo quiero un coche, yo quiero que un Clio por 12.000 euros, pero eléctrico. Vale, fantástico. Entonces, si eso lo hace la multinacional, todos los puntos por el mundo se los pondrá a General Motors. A ti te dirán que eres el cabrón que ha destruido el mundo. Lo que pasa es que como te pusimos enfrente de ti algo que no destruye el mundo, pero te habría dado igual que te pusiéramos una bomba nuclear o una máquina de vapor, porque lo que lo compras es por precio y no exiges más que precio. Pues esto mismo pasa un poco en los residuos. Los residuos, claro, obviamente no hay nada más barato que coger la basura y echarla a un vertedero. ¿Qué va a ser más barato que cogerla y echarla al suelo? Porque el vertedero, al final, miren, es un suelo
que tiene es un agujero que tiene una capa de plástico, pero ya me dirás, es el suelo. Antes ni capa de plástico y actualmente, modernamente, pues hay una capa de plástico para que los exiliados y los líquidos no contaminen los acuíferos. Eso es toda la diferencia que tiene un vertedero habitualmente con echarlo al suelo. Más barato que eso no va a haber nada. Es que pasa que si cualquier tecnología, yo no te hablo de Wastemaster, cualquier tecnología que se implemente para gestionar mejor los residuos, en general, hay casos de excepciones que no, va a tener un coste mayor para el empresario, para el ciudadano. Pero entonces, ¿qué estamos queriendo? ¿Ser ecológicos o ser económicos? ¿Qué quieres? ¿Todo muy barato o quieres algo ecológico? Elige, ¿no? Elige. Yo creo que ahí está siempre el tema, tanto en automoción como en todo lo como está diciendo en toda la vida, ¿no? Cuando es económico contra ecológico, pues para una empresa sobre todo, si te cuesta menos esto, es donde van a tirar. Y esto pasa siempre también en el ciudadano y en todo. En nuestro caso, por ejemplo, a nivel empresa, pues hay dos factores. El factor es que les van a obligar, porque por suerte la Unión Europea está en vertedero cero. Y claro, a mí me hace mucha gracia porque todo el mundo dice, ¡ay, qué bien, vertedero cero! Y le digo, ¿tú sabes lo que va a suponer eso? ¿Tú sabes que eso te va a suponer que la tasa de residuos que tú pagas ahora mismo te va a subir al doble o al triple? ¿Estás dispuesto a eso? Pero cuando tocas eso la gente dice, no, yo no quiero. No, pero es que eso es lo que va a suponer. O sea, la Unión Europea va a obligar a anular los vertederos, por tanto, va a obligar a que haya otras cosas y estas cosas van a ser un poco más caras. Es así, va a haber más, porque al final va a haber, aunque solo sea porque va a haber más gente trabajando, ¿me entiendes? Porque va a haber más cosas, porque va a haber más operaciones, porque va a haber máquinas que antes no hay ninguna. Entonces, no digo que va a ser mucho más caro, pero va a subir. Y así es como, eso es lo que va a pasar con la normativa europea. Entonces nosotros, ante esa oportunidad, lo que vemos es, bueno, pues vamos a hacerlo, pero vamos, ya que va a ser más caro, por lo menos hagámoslo bien. Entonces nosotros hemos buscado las tecnologías y digamos, bueno, ¿qué manera hay de hacerlo bien? Porque muchas veces se hace más caro y encima es una chapuza. ¿Sabes? Entonces, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a buscar tecnologías que lo hagan bien y que gestionen bien los residuos. Entonces, por un lado, a nivel tanto civil como empresarial, pues por un lado está la concienciación. Sí hay concienciación y sí hay empresas que, pues yo que sé, que compensan sus bonos de CO2 de manera voluntaria y por tanto tienen un interés en algo que les cuesta más dinero, aunque no por hacer lo mismo, porque al final una empresa que compensa voluntariamente su bono de CO2 está regalando dinero, ¿no? Es decir, está diciendo, yo quiero, me lo invento, plantar árboles para compensar mis bonos de CO2. ¿Por qué? Porque me sale de las narices. Entonces, sí hay empresas dispuestas a pagar más por salvar el planeta, por así decirlo, ¿no? Igualmente que hay ciudadanos y muchos que están dispuestos a pagar más y se compran un coche eléctrico aunque valga más y se paran en su casa y se compran cubos aunque les cueste más y más esfuerzo y más tiempo y más dinero. Eso está por un lado por un factor y por el otro está el factor legal puro, que la legalidad va a obligar a separar y va a obligar a hacerlo. De hecho, ya obliga. Actualmente en España, a final de año hay unos objetivos de reciclado, de separado, que en la nueva senda, digamos, de crecimiento de vertedero que ha fijado la Unión Europea, que no se van a cumplir. Entonces, en el caso concreto español, nuestra pregunta con el tema de residuos es, ¿va a haber nuevas tecnologías o vamos a pagar multas de la Unión Europea? Esos son los dos caminos que hay. Camino A, la españolada, con todos los matices feos de la palabra españolada, ¿me entiendes? De que les den. Nosotros hacemos lo que queremos y ya pagaremos multas de la Unión Europea, como pasó tanto tiempo con las telco, como pasó... No es una cosa nueva en España esto. O vamos a realmente a seguir las directivas europeas, vamos a ser cívicos con nuestros compañeros de casa, que son los europeos, y vamos a asumir las directivas que se hacen, vamos a ir a por ellas, y eso va a llevar a que haya nuevas tecnologías. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo el mercado por nuestra parte como empresa, ¿no? En poner sobre la mesa, ya que a nivel público-privado va a haber una obligación o una predisposición a esto, ponerle sobre la mesa la mejor tecnología posible. Es decir, no hagas chapuzas, no hace falta. Si ahora tienes dinero para tratar los residuos, si ahora tienes incentivación, esta tecnología es cojonuda. Haz esto. Pues dejaremos Marcos por aquí tu web para que todo el mundo que quiera ver este Wastemaster, el vídeo o simplemente interesarse por la empresa, pues que sobre todo entidades públicas y empresas que la echen un vistazo, y porque pinta muy bien y todo sobre todo eso, bajar el número de camiones en carretera, emitir mucho menos para hacer el reciclaje y cerrar los vertederos, que ya hemos visto, por ejemplo, en Madrid, los problemas que hay con ese Valdemín Gómez que tienen en Vallecas.
Pero aquí no acaba la cosa. También te has metido en un lío, ¿no? Sigues ahí con el hidrógeno y ¿qué estás intentando? Por lo menos estás intentando montar con el hidrógeno, Marcos. Bueno, pues con el hidrógeno, esto es un poco, digamos, no confidencial, pero bueno, no es aún nada más que una idea, ¿no? Y es que hay ciertos empresarios de Aragón muy interesados en promover el mundo del hidrógeno y bueno, pues simplemente ellos, pues yo he hablado con ellos, igual que otras personas, digamos, hay un movimiento en Aragón de diferentes personas intentando montar estaciones de servicio de hidrógeno y flotas de vehículos, ¿no? Y estamos en ello y incluso hay ciertas personas en Aragón que están promoviendo una flota de taxis, hay diferentes movimientos en los que yo estoy participando más de una manera, pues tanto asesorando como a los empresarios un poco en hacia dónde orientarlo en base a mi experiencia pasada, porque ahora llega de repente el boom, 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 pero claro, hay gente que tiene un bagaje que te puede hacer pues lo mismo que lo de las máquinas, ¿no? Ir a algo bueno, no des palos de ciego, ¿no? Entonces, un poquito, ahí estamos, a ver si unos cuantos empresarios de Aragón se deciden a montar una estación de servicio de hidrógeno y poner y potenciar una flota de coches y ver hacia dónde lleva eso, ¿no? Porque yo mismo que he trabajado en hidrógeno tampoco he sido yo un defensor acérrimo, yo siempre he pensado que, bueno, que, por así decirlo, que gane la opción mejor, ¿no? O la combinación mejor, o sea... Yo ya sabes que, bueno, ya sabes que por un lado he trabajado en hidrógeno, pero también he hecho coches eléctricos. Entonces, pues, sobre todo es cuando hay interés, ¿por qué no probarlo? ¿Me entiendes? Ya no es una cuestión de esto es mejor, esto es peor. No, hay empresarios con interés. Hay empresarios con dinero privado suyo, por así decirlo, que quieren montar estaciones de hidrógeno. Entonces, ante esa tesitura, mi opinión no importa. Es como, hostia, esto hay que probarlo. Hay que probarlo y mi opinión de yo creo que esto va a ir por un lado, va a ir por otro. Por dónde irá no lo sabemos nadie y lo decidirá el destino, por así decirlo, y la sociedad. Entonces, bueno, yo me he visto en una situación de empresarios que quieren y están pensando en poner dinero en la zona hidrogenera y simplemente pues me dedico a asesorarlos y potenciarlos y que lo hagan de la mejor manera posible. Pues buen asesoramiento y sobre todo una tecnología yo creo necesaria para reducir todavía más esa huella de carbono en transporte pesado y marítimo, como lo hemos visto ya, que va a ser una tecnología muy necesaria. No sé si para el coche, pero que va a haber hidrógeno dentro de poco, va a ser muy claro porque es una tecnología más limpia. Lo que está claro para mí es que es para coches o de alto uso y que requieren una carga muy rápida, que eso menos, o sobre todo pues para todo tipo de vehículo de larga distancia, contra más distancia y más pesado, más ventaja tiene el hidrógeno respecto al eléctrico. Y ahí el punto exacto donde se va a quedar a partir de aquí los hidrógenos no pintan nada, no lo sé. Obviamente, para mí, mi sensación es que en ciudad no van a pintar nada. Eso está clarísimo. Eso no le veo, vamos, no creo que haya ápice de duda. Y a partir de ahí, pues si ya va a haber vehículos personales o compartidos, digamos, de pocas personas, coches interciudades de hidrógeno o no, no lo sé, no lo sé. No lo sé, quizás el eléctrico llegue catalizado con el sharing a hacer eso y no haga falta hidrógeno. Y simplemente el hidrógeno se quede para cosas más grandes, camiones, camionetas. O quizás sí haya un nicho ahí para el hidrógeno de ciertos coches de larga distancia de hidrógeno. Pero eso se decidirá. O sea, ahora mismo cualquier iniciativa que pruebe el hidrógeno es bienvenida bajo mi punto de vista. Uh-huh. Y para acabar, Marcos, escuchaste, bueno, eres un oyente más de nuestro podcast, siempre me has dicho que escuchas todas las semanas y un participante también en el Patreon nuestro, que te lo agradecemos desde aquí para que esto siga funcionando. Y escuchaste el último episodio en el que Alfredo, el operador nuclear en redes, habló sobre la energía nuclear y tenías un par de matices, ¿no?, que apuntar sobre ello porque te hiciste tus esquemas con lo que contó Alfredo. ¿Qué conclusión has sacado tú o qué quieres añadir en esto? A mí lo primero decir que lo de Alfredo me parece muy interesante. Además, sigo a Operador Nuclear en Twitter y me parece muy interesante lo que cuenta y me parece una persona muy formada en ello y cuenta con mucho criterio. Lo único que yo discrepo siempre con el mundo nuclear, primero es que es muy endogámico, entonces toda la gente que está en el nuclear, intencionadamente o no, acaba relacionándose solo con gente nuclear y acaba viéndolo bien, por así decirlo. Y luego hay un tema ya más allá del riesgo, no riesgo, toda esta discusión que siempre ha habido con lo nuclear, en lo que es más una opinión que otra, porque al final la nuclear, el riesgo se divide en dos partes. Una es la probabilidad de que suceda algo y otra es el catastrofismo de lo que suceda. Y la nuclear pues está muy descompensada. La probabilidad de que suceda es bajísima y cada vez más alta, pero si sucede es muy alta. Entonces, es una opinión de yo me fijo más en esta parte, me fijo más en esta parte. Entonces, en eso no voy a entrar. En lo que sí voy a entrar es en la economía de la nuclear. Porque a mí siempre me ha hecho mucha gracia y nunca había acabado de comprender muy bien el mundo nuclear y su economía, porque yo digo, oye,
Y si tan barata es la nuclear, ¿por qué nadie monta una? Porque, perdona, en España no está prohibido montar nucleares, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la nuclear ves los números y yo me puse, bueno, yo soy un poco friki, me puse a hacer un Excel, mientras oía el podcast estaba haciendo un Excel ahí, haciendo mis ban, mentir, porque yo soy MBA de los de números, y yo empezaba a hacer tiers y no daban por ningún lado. Primero, porque cuando tú empiezas a hacer un tier, para el que no sepa de economía, es la rentabilidad media, digamos, calculada de una inversión, ¿vale? Cuando tú vas a hacer una rentabilidad media de una inversión nuclear, la tienes que hacer a 40 años. Entonces, ¿qué tipo de descuento tenemos que poner ahí? Porque es que nadie quiere hacer una inversión a 40 años en el mundo en el que vives. Vives en un mundo loco en el que nadie quiere hacer inversiones a... Bueno, es que a la gente le planteas hacer una cosa que se paga en 5 años y ya te miran de loco. O sea, ¿quién va a hacer una cosa que se paga a 40? Y perdona, si se paga a 40 será porque no es muy rentable, ¿no? Porque si tú tienes que poner 4.000 millones... vamos a ponerlo en contexto. Para poner un megavatio de eólica hacen falta 1.000 millones de euros. Para poner un megavatio de nuclear hacen falta 4.000 millones. ¿Vale? Es cierto que la nuclear produce, pues, casi 4 veces más al año. Es decir, estarían equiparados, ¿no? Yo pongo 1.000.000 en molinos, pero claro, como molino funciona solo 2.000, 3.000 horas al año, pues hace falta poner, quizás el número sería 3.000 millones en molinos para lo mismo que 4.000 millones en nuclear. No está tan lejos. Porque el molino no cuesta nada al año, ¿eh? Y la nuclear, el combustible no cuesta mucho, pero las inversiones que hay que hacer al año, los 2.000 trabajadores que tiene cuestan al año, encima la legalidad es incierta, es que nadie quiere invertir en eso. Y además, la nuclear, cuando llegan los 40 años de ciclo, hay que desmontarla y eso te costará, no sé, 500 millones por gigavatio también. ¿Quién está teniendo en cuenta todo eso? Además, en las de cuarta generación no, pero en las de primera generación, que son las que tenemos, no vivamos de ilusiones. De cuarta generación no hay. O sea, tenemos de una, estamos discutiendo sobre las de ahora mismo. El residuo dura 10.000 años. ¿Dónde se guarda eso? Y no es una cuestión, aparte del dilema moral de guardar los 10.000 años, de que una persona en el mundo dentro de 9.000 años tenga que preocuparse de una mierda que nosotros generamos, ¿quién paga eso? ¿Me puedes hacer el TIR de gestionar una instalación durante 10.000 años? A ver qué te sale. ¿Qué coste te sale? Y hagamos un aprovisionamiento de tus cuentas. Ves poniendo 500 millones al año para guardar durante 40 años para que luego haya un depósito que lo gestione un fondo de inversión y pague ese centro. O sea, aquí dijo Alfredo, ¿no? Que tenían un hueco, ¿no? En que iban a ver en Finlandia, por ejemplo, sí, que había... Pero ¿cuántos huecos hay? O sea, tenemos que buscar un hueco que tiene un equilibrio geológico de 2.000 millones de años, que sí que es la hostia, que hay una piedra ahí que no se ha movido desde Jesucristo, no se ha movido, desde los dinosaurios está esta piedra ahí, y no se ha movido en un centímetro. Fantástico, ahí es un buen sitio para guardar el residuo nuclear. Pero es que en el mundo hay muy pocas nucleares. Si en la nuclear fuera una solución y dijéramos todo nuclear, ¿cuántos sitios nos hacen falta? Porque hacen falta sitios de esos para generar energía para todo el mundo durante 10.000 años, para que sea algo cíclico, ¿no? Para que digamos, bueno, ahora podemos vaciar uno y volver a llenarlo. Entonces, calcula cuántos sitios hay, calcula cuánto combustible nuclear de alta radiación se generaría si todos el mundo generáramos con nuclear, multiplicado por 10.000 años, y dime si hay sitios. Porque si no hay sitios para 10.000 años, no es una solución viable. Algún momento los llenaremos y entonces volverá a ser un problema. Entonces, no tiene sentido eso. Y luego hablamos de cuarta generación, pues sí, la cuarta generación son mejores. Pero me vuelvo a lo mismo, es que no hace falta entrar en el análisis fino. Es que ¿por qué nadie pone dinero ahí? Es que el mundo no está lleno de gente ecologista, el mundo está lleno sobre todo de gente capitalista. Si hubiera negocio y dinero ahí, lo estarían haciendo. Y Endesa lo que quiere es cerrar Garoña. No quiere abrirla. El que quiere abrirla es los políticos por un componente ideológico, pero Endesa dice, a la mierda, vamos a cerrar esto que es irrentable con todas las normativas nuevas de seguridad. Claro, cuando no había normativa de seguridad puede que sea rentable. Ahora no. Chernobyl era muy rentable, claro, era un reactor ahí con 2 paredes de pladur, es muy rentable. Pues claro, el momento en que en lugar de paredes de pladur hay que ponerle una cámara un edificio de contención, el momento de que en lugar de una bomba tienes que poner 3 por si acaso, en lugar de que el suministro eléctrico tienes que poner generadores, entonces empieza a ser mucho más caro. Claro, es que no creo que nadie en el mundo esté dispuesto a que una central nuclear no tenga toda esa seguridad hoy en día. Entonces, eso lo hace irrentable, porque el argumento nuclear es, no, es que son muy seguras, es que son muy rentables, pero es que las dos a la vez no son. Es o muy segura o muy rentable. Entonces, hay todo un argumento en el que no hace falta entrar en detalle, simplemente es, nadie las hace. O sea,
¿Se están instalando nucleares en el mundo? ¿Nuevas? Sí. Igual 10 veces menos que renovables. Y el mundo se estudia a nivel estadístico y tendencias. Si se están instalando 10, me invento el número, de nuclear y 1000 de renovables, la nuclear está muerta. Es already dead. ¿Sabes? No es una cuestión de qué va a pasar, no, ya está pasando. La nuclear está muerta, fiesta. La nuclear va para abajo, se acabó la fiesta de la nuclear. Ya está. No sé que un día descubran la fusión. Hoy he visto un artículo de rusos, creo que era. No, estadounidenses. Han patentado un reactor de fusión con unos conos que giran para sus barcos. Puede ser, pero es que no estamos discutiendo eso. Estamos hablando. Cuando yo hablo de todo esto, siempre hablo de reactores de fisión, que es lo que hay ahora. Y además lo que hay ahora es reactores de fisión antiguos. Porque también ese argumento de son seguros es cojonudo. Son seguros, los modernos son seguros. Perdona, la vida media de los de España igual es 38, 35 años. Cuando tengas uno nuevo discutimos de la seguridad. Pero ahora discutimos de la seguridad de lo que hay. Y lo que hay tiene 35 años. Piensa en el coche que tenías hace 35 años. ¿Te parece seguro? Pues en esa época se diseñan los nucleares de ahora, ¿eh? Pues muy interesante, Marcos, tus notas, ¿no? Y tus anécdotas con la nuclear. Espero que Alfredo pueda escucharlas y ver su opinión de esto, porque eso sí que... Tienes que hacer aquí un cara a cara con Alfredo. Tenemos que hacer un vídeo. Será interesante porque ninguno de los dos somos de pegarnos, por así decirlo. Y será interesante el poder, ¿me entiendes? No es un tema, nunca lo llevaríamos a lo personal, ninguno de los dos, creo, porque ambos dos somos personas de ciencia, por así decirlo, y de lógica. Y sería interesante ponerse un poco el rebatir con argumentos y el hacer unos buenos zascas de hostia, pues este tiene razón en esto. Pues aquí abierto y si escucha Alfredo esto, pues encantado de tener un debate aquí entre los dos y daría para un buen podcast. Marcos, como siempre, no te digo que hasta luego, te voy a decir hasta pronto porque en todo lo que andas metido siempre vas a estar en nuestro podcast con una nueva idea cada vez. Así que hasta pronto, Marcos. Y muchas gracias siempre a vosotros por hacer lo que hacéis. Sois muy buenos. Muchas gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de esta semana. Ya sabéis que siempre hay que cortar a Marcos porque si no nos ocuparía 3 horas el podcast. La verdad que muy interesante Miguel siempre, Marcos, porque siempre anda metido en todo. Empezó sí. con el hidrógeno y con ese primer coche eléctrico que llevó al Dakar y es una persona muy emprendedora y que muy inquieto, ¿no? Pues sí, hace falta más gente como Marcos en España porque... meterte en un montón de proyectos, emprender un montón de iniciativas, hace falta. Y sin duda muy interesante, David, esa corrección, ¿no?, a operador nuclear, ese pequeño debate, ahí generando un poquito de salseo en la comunidad, que siempre viene bien, de forma educada. Y oye, muchísimas gracias, Marcos. Igual podemos organizar alguna cosilla, ya veremos. Pues sí, seguramente que si todo queda en un debate o no está claro, ¿no?, lo que opina Marcos y Alfredo le contesta, pues ya lo ha dicho Marcos en este podcast, esto está abierto, ¿no? Y que menos, ¿no?, de tener a los dos a lo mejor en un programa a la vez y que puedan debatir y contestar en vivo, ¿no? Sí, eso podría ser interesante, ya lo plantearemos, David, aquí dejamos ese tema. Pero sí, muchísimas gracias a Marcos por haber venido a este podcast. Y nada, ahora tenemos spam, David. Pues tenemos spam, que lo hemos comentado al principio, y es esa prueba del EQC que dejará Miguel aquí en la descripción, tanto en YouTube como en las demás redes, para que veáis esa review primera del EQC. Luego quedará pendiente un siguiente vídeo con esa prueba en carretera, pero para que podáis todos ver, ¿no?, esa tecnología que trae ese Mercedes. Pues sí, y por mi parte, David, comentar que tenemos Patreon para todos los que nos seguís en Pasatero Eléctrico, y es que es una web que permite a los seguidores que os hagáis mecenas de nuestro trabajo, es decir, con una pequeña aportación mensual de $1 al mes, o bueno, lo que queráis aportar, pero lo mínimo es $1 al mes. Bueno, pues podemos hacer cosas como comprar estas cámaras o usar un mejor micrófono, organizar eventos, en fin. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis en Patreon y a todos los que queráis aportar un granito de arena y formar parte de esta gran familia de frikis de la movilidad eléctrica y sostenible. Os lo dejaremos por la descripción del podcast. Pues muchas gracias a todos, esperemos que os guste de nuevo esta nueva entrega del podcast. Y hasta aquí, Miguel. Yo creo que queda pues sí. Solamente decir el saludo,
la despedida final, que es pásate lo eléctrico. ¡Au!